Dios bendiga sus vidas. En grande manera son los deseos de su hermano el pastor Visitación Soto, que quiero bendecirlo con una palabra el día de hoy, no sin antes pidiéndoles que nos ayuden suscribiéndose y de esta manera pues hacer crecer un poquito este canal para seguir llevando la palabra del Señor. Hoy tenemos una necesidad muy grande de que hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, como sean, estén trayendo y aprovechando estos vínculos que son tan importantes para nutrir el alma, el espíritu del hombre y la mujer. Y de esta manera nosotros vivir apercibidos en el tiempo actual. Hoy tenemos 1 de marzo, para que usted se dé cuenta que es un video fresquecito. Decíamos que tenemos la necesidad de que hombres y mujeres se levanten de Dios con una palabra clara y específica que ayude al pueblo de Dios. Pues la iglesia ha sido golpeada por lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche bien que claro, esto cae pesado. Y cuando escuchamos esto, lo primero que pensamos es en brujos, hechiceros, agoreros, satanistas, sortílegos, y por ahí va toda la rama de las tinieblas. Y no nos imaginamos nosotros, ni podemos entender de que todo eso se refiere a un espíritu de mentira que se iba a introducir en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor. Estamos escuchando nosotros actualmente de terremotos, de fuegos, de guerras, que se está preparando una tercera guerra mundial, pero todo eso es visible, es físico, pero poco nosotros nos ocupamos del mundo espiritual, que es una realidad. Así como hay un mundo físico, paralelamente hay un mundo espiritual que nosotros no podemos percibir con los ojos de la carne. Por lo tanto, es necesario que nosotros, como dice el apóstol Pablo, con más diligencia busquemos, ¿verdad?, palabra de Dios, revelación genuina de Dios a través de su palabra. Y no es que echemos de menos la profecía de ninguna manera. Pero si primeramente nosotros no nos fundamentamos en la palabra de Dios, en vano y fácilmente engañados vamos a ser por la doctrina de engaño y de error que se ha desarrollado en los últimos tiempos. El apóstol Pablo nos deja muy claro que es en los postreros tiempos. Esto quiere decir los últimos tiempos. Y no hay duda alguna que nosotros estamos viviendo esos últimos tiempos. Por lo dicho, es necesario que nosotros estemos, como dice aquí en la pantalla. Y no uso compartir pantalla porque hay mucho problema, ya que en el otro canal de la otra plataforma nos tienen mal vistos. No les agrada lo que nosotros hablamos. Hay poder en la oración y en el ayuno. ¿Por qué nosotros tenemos siempre estar orando sin cesar, como dice el apóstol Pablo? ¿Por qué tenemos que acompañar los ayunos, la oración, con el ayuno? Para preparar el ambiente, nuestros cuerpos, para de esa manera pues ocuparnos nosotros en la oración. La oración consciente y la oración que realiza el Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor en Romanos, con gemidos indecibles. Hay cosas que no las podemos entender ni las podemos recordar, pero el Espíritu Santo sí que las recuerda y sí que conoce todas las cosas. Por lo consiguiente, nosotros debemos
de orar sin cesar y de vez en cuando presentar ayunos, vigilias y todo este modelo de vida que la palabra del Señor nos ha dado por el Espíritu Santo, para nosotros poder evaluar, poder pesar, poder darnos cuenta de los espíritus malignos que se están moviendo en este tiempo. Como todos lo sabemos y lo hemos dicho, lo hemos hablado por este canal acerca de ese desarrollo, despliegue de profecía que, como yo les decía en un versículo bíblico en un video pasado, que el Señor lo cita en Jeremías, que dice que los profetas de Israel, los falsos, eran como una jaula llena de pájaros. Si usted llena una jaula de pájaros, usted no va a entender qué canto es de tal pájaro. Según su especie, no lo va a poder reconocer porque va a ser un ruido, una bulla. Por lo cual, nosotros recomendamos no poner su atención en tanta profecía. Lógicamente que tenemos que colarla. Por eso es que nosotros estamos alertando al pueblo de Dios de que fundamentemos nuestra vida en la palabra del Señor. Y que acompañado con la palabra, que venga la oración. Y seguimos hablando de la oración porque estábamos comentando, diciendo que va a ser la única forma de poder sobrevivir en el tiempo en que estamos viviendo. 2024, me quedé muy atrás. 2024 es un año de desarrollo de todo el plan maligno del anticristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Palabra que usted le ha escuchado muchas veces, pero que debemos de ser como la palabra que el Señor Jehová Dios de los ejércitos dice: mi palabra es como un martillo que rompe la piedra. Si usted agarra un martillo y comienza a golpear una piedra grande, de 2 o 3 martillazos usted no va a poder quebrarla. Pero si la agarra día a día hasta que la piedra ya no soporte más, se va a abrir. Así es la palabra de Dios. Viene hasta que hace su obra en nosotros. Y entonces aquellos que le escuchan. Dice el apóstol Pablo, hablando del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, en el versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con gran engaño. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gran poder y engaño. Una pregunta que quiero hacer en estos breves minutos. ¿Será capaz usted y yo de poder sortear, evadir el engaño de ese ser maligno que ya su espíritu opera por muchos años? Seguramente, si nosotros no acudimos a la fuente inagotable del poder que está en el Señor Jesucristo y no ponemos por práctica su palabra, que nos manda a orar y nos manda a ayunar, a vigilar, nos manda a estar atento a la palabra profética más segura, lo recalcamos. Y con esto no estoy diciendo que Dios no me usa a mí revelándome, pero déjeme decirle algo. En todo eso que yo recibo, yo lo cuelo. Yo veo si el espíritu que me está hablando es espíritu de Dios o es un espíritu de engaño. El apóstol Juan nos manda
a que nosotros probemos a todo espíritu que nos traiga un mensaje, y a través de ello, o bien si ese espíritu de parte de Dios, pues que nosotros podamos aprovechar esa revelación. Pero si es un espíritu de error, de engaño, que nos quiere desviar, que nos quiere destruir, porque el engaño, déjeme decir, que la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe. Y es que la palabra de Dios, infalible, tenemos que verla, recibirla en nuestro espíritu con fe. El apóstol Pablo dijo que nosotros andamos por fe y no por vista. Esto es, para que no nos dejemos engañar, embaucar en los últimos tiempos. Sí, porque estamos poniendo la mirada y se está hablando mucho de que Rusia tiene todos sus armamentos listos para la Tercera Guerra Mundial, y esto es una gran verdad. Esto es verdad. Que se está preparando la última y gran guerra mundial, donde van a morir millones y millones de personas. Eso es una gran verdad. Pero descuidamos lo más importante. Esto es para el pueblo de Dios, para que ninguno se desvíe, para que ninguno se pierda, para que ninguno se aleje de los caminos santos del Señor, porque eso es lo que hemos visto en los últimos tiempos, cómo la iglesia ha venido siendo destruida por espíritus de error. Cuando entraron en la iglesia las doctrinas de la prosperidad, y estos hombres que también se volvieron irracionales, mujeres que también se envolvieron en los pastorados y se volvieron irracionales, solamente siguiendo sus propios placeres, sus propios deseos, y con esto arrastraron una multitud de gente a la cual la engañaron, la hicieron caer en espíritus de error, y hicieron que el pueblo se incline de una manera exagerada a la profecía. Profecía, la mayor de ellas, que proviene de la carne, que proviene de los deseos ambiciosos, codiciosos de los hombres y de las mujeres. Y todo esto nosotros tenemos que mirarlo con lupa. Todo esto tenemos que examinarlo muy bien, porque aquí está en juego nuestra salvación. Como decía un siervo que el Señor le había revelado, que esa no era la iglesia, no era la iglesia por la cual había muerto Jesucristo. El Señor decía, esa no es la iglesia por la cual yo morí, por la cual yo di mi vida. ¿Qué iglesia? La iglesia que se ha dejado engañar. Recordemos que el Señor señaló a dos tipos de congregación: a las prudentes y a las fatuas. Si nosotros queremos estar al lado de las prudentes, nosotros vamos a tener que dedicar nuestras vidas a la oración, al ayuno y a la búsqueda de Dios, para poder discernir el ataque espiritual, del cual comencé a hablar en otro video, que estamos en otra faceta de guerra espiritual. Porque se están moviendo los demonios, sabiendo que les queda poco tiempo, se están moviendo de una manera, de una forma, vertiginosamente o rápidamente, para poder elaborar el plan maligno que el enemigo tiene en contra de los hijos de Dios. Porque la palabra dice que si fuera preciso engañase, podría engañar a los escogidos. Si usted es un escogido de Dios, usted tiene que poder poner atención en estas palabras. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Que si yo, como siervo de Dios,
Le traigo palabra invaluable como la que le acabo de leer. Pues mi palabra es verdadera. Lo que estoy hablando es verdadero. Pero si mi exposición no sale del corazón de Dios, no sale de la santa palabra, de los mandamientos divinos, entonces yo sería un falso. Por lo cual no quiero caer en eso, porque mi salvación está en juego. Mi salvación y su salvación en el tiempo de hoy está en juego. Amado pastor, amigo, que vas a escuchar esta palabra, hermano, tenemos nosotros que abonar, tenemos que sumar nosotros en el cuerpo de Cristo, presentando defensa a favor de la membresía de aquel pueblo que escucha, porque hay un pueblo que no quiere escuchar, hay un pueblo que solamente quiere las cosas del mundo, solo quiere lo material a tal grado que mire a dónde hemos llegado. A un momento, hermanos míos, donde los alimentos están escaseando. Yo trabajo en esa línea y los alimentos están escaseando. El hambre se está acrecentando. En otras palabras, la palabra de Dios, eso es lo que yo quiero recalcar, la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Ni una jota, ni una tilde, como se escribe en el lenguaje hebreo, va a caer por tierra. Todo tendrá su cumplimiento. Por lo cual debemos de vivir nosotros ahora mismo sumergidos en la búsqueda a través de la oración, a través del ruego, a través de la búsqueda, a través del ayuno, de la vigilia, para que sea el Señor que guíe nuestras almas. Y hoy más que nunca, si es voluntad de Dios, Él nos va a revelar lo que nos quiere revelar. Porque ya tenemos nosotros una revelación, como dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19, muy conocido. La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en escuchar. Y debemos de dejar las fábulas. Debemos de dejar las fantasías. Esto de que Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, está bien. Si Dios se lo dice a alguien, me lo va a decir a mí, se lo va a decir a usted. Pero al fin, si usted está escudriñando las Escrituras, usted va a estar hablando con Dios, su voluntad, usted y yo la vamos a saber a través de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice que escudriñemos lo que escuchamos. Y Juan dice, probemos los espíritus que están hablando. O sea, en sueños, si a usted le aparece algo que lo quiere engañar, como me apareció a mí un personaje que ni siquiera lo quiero comparar con el Señor Jesucristo. Y se hacía pasar por el Señor. Pero Dios me lo mostró de la manera como yo debía de verlo, para saber que era un espíritu de error. Y ninguno de nosotros podemos decir, a mí no me van a engañar. Aquí dice que el espíritu del anticristo, que ya arropa este mundo en todas las esferas, querrá engañar aún a los escogidos, porque ese es su propósito. Si hay quienes han sido engañados ya, si han sido pastores, han sido engañados, predicadores han sido engañados, y por eso llevan ese tipo de mensajes a las iglesias. Y yo quisiera aconsejar al pastorado, como pastor que soy también, para que no dé su púlpito a alguien que viene solamente por una ofrenda. Si viene con un mensaje para apoyarme, para que las ovejas pues sean cuidadas, guardadas del engaño que hoy se ha desplegado sin medida. La iglesia, hermanos míos, ha sido tocada tras tocada, contaminada, y por eso hoy vemos escándalos.
malos testimonios, pecado moviéndose en la iglesia, porque hay espíritus que se han introducido en las congregaciones, porque sus tutores, aquellos que guían las almas, las están guiando mal y no las están preparando para este tiempo que se nos iba a sobrevenir y que ahora ya está aquí. Podría ser que sintamos que la tierra se mueve en un temblor. Podría ser que veamos que la guerra se encrudece, se desarrolla. Podría ser que el hambre se desarrolle, pero sobre todo, mire, la gente siempre va a estar pensando cómo vivir mejor en esta tierra. Y no va a evaluar de una manera lógica, pensante, la vida eterna. Y lo que dice la palabra de Dios, que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Créame, muchos han sido engañados y hay un listado que podríamos nombrar, recordando los grandes predicadores en Estados Unidos de América que fueron engañados por espíritus, por demonios, y terminaron echando a la congregación al mismo infierno. De la misma manera, hoy hay grandes congregaciones que sus hombres han sido engañados, sus pastores han sido engañados y van por un camino de error y no quieren volver atrás, no se quieren arrepentir. Esto sigue aconteciendo. Y déjeme decirle algo, esto va a ser una división en la iglesia. Los que se dejaron engañar y los que nos guardamos del engaño, de los que dependemos de la relación con Dios, de la búsqueda divina, de la oración, del ruego, del ayuno, para que el Señor cuide nuestras almas. Porque aquí lo que se está jugando son nuestras almas, o es nuestras almas. Es nuestra vida eterna la que se está jugando. Y aquí nadie es más grande ni más pequeño. Aquí todos necesitamos nosotros de la dirección divina. Así como decía el salmista en el Salmo 119. Tú mandaste que fuesen bien guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen corregidos mis caminos para yo guardar tus estatutos. Eso es, nuestros caminos tienen que ser corregidos, tienen que ser enderezados. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Pero esto no se va a lograr si no tenemos una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y los medios que nos dejó, como es la oración y el ayuno y la vigilia y la búsqueda. El tiempo para buscar a Dios. El tiempo para invocar el nombre de Jesús. Y nosotros poder entender con qué tipo de espíritu en alguna ocasión se nos va a presentar. Porque se nos va a presentar. Lógicamente que Satanás no respeta absolutamente a nadie. Fue tan así que aún caído subió al cielo a acusar a Job. Y acusar a los escogidos del Señor. Así que este no respeta a nadie. ¿Podrá él calcular a qué tiempo a usted lo va a visitar? Ore al Señor para cuando ese demonio lo visite y se le haga pasar como ángel de luz, el Señor Dios Todopoderoso lo desnude ahí mismo para que usted se dé cuenta con quién está tratando. Oremos al Señor para que Él conduzca nuestros pasos en este tiempo tan corto que nos queda. Y que la ira de Dios, escúcheme bien, la ira de Dios no venga sobre nosotros. Porque aquella iglesia que se dejó engañar y que permanece en el engaño y que le gusta el engaño, la ira de Dios vendrá contra ella.
Muchos de ellos se van a marcar en la gran tribulación. Sí, ya estamos muy cerca de la venida del Señor, a recoger a su pueblo, a quitar a su pueblo. Aunque algunos quieran decir la iglesia va a pasar la gran tribulación para que nosotros estemos acomodados a vivir en este mundo. La iglesia del Señor, nuestro deseo es que venga nuestro Salvador y nos quite. Pues el peligro es grande. Y si usted no lo quiere reconocer que es grande, bueno, es que usted es un súper creyente. Usted es posible que aún pueda evadir esos planes malignos que el enemigo tiene para su vida y la mía. Porque él quiere engañar, él quiere destruir. A eso vino. Estoy hablándole yo de un tiempo crucial como este. Como no ha habido otro, estamos en la última milla para que venga el Santo de los Santos, nos tome y nos lleve. Para que desde el aire allí nos espere, como dice la palabra del Señor. Seremos arrebatados en las nubes y en el aire vamos a tener un encuentro con el Señor. El Señor no pisará tierra. Esa es la segunda venida. Pero ahora en el arrebatamiento Él se queda en el aire. Ese es nuestro deseo. Ese tiene que ser el deseo de la iglesia. Era desde el principio ese deseo de que el Señor viniera y nos quitara de la tierra. Pero el Señor esperó hasta este tiempo porque alguno va a haber inteligente que va a entrar a las bodas del Cordero por medio de Jesucristo. Ahora, por medio de estas predicaciones, alguien va a decir: yo me alisto entre los santos. Yo me alisto para no amar este mundo, porque este mundo ya está en declive. Como yo decía en otro video, está como una mesa de 3 patas ya. Y lo digo con tristeza porque es nuestro planeta. Es el planeta del Señor, el cual el enemigo tiene de esta manera desordenado, arruinado. Si usted escucha, perdóneme, Texas se está incendiando y ahí cerca de una planta nuclear tuvieron que apagar esa planta por el peligro. Imagínese una explosión en Texas atómica. ¿Cómo estaríamos ahora? ¿Cómo estaría Latinoamérica ahora? ¿Cómo estaría Estados Unidos ahora? Por lo menos sus alrededores. ¿No es acaso esos fenómenos, ataques diabólicos, satánicos en contra de la humanidad? Pero usted y yo no estamos en tiniebla para ignorar que aquel día se acerca. Por lo cual yo le sugiero a usted, Abba Padre, que nos sumerjamos en oración, que no confiemos en la carne, que no confiemos en tanta profecía que hoy se escucha y que muchos están siendo engañados, como lo está pasando en la República Dominicana. Lo digo con dolor porque yo crecí con pastores dominicanos. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con los tutores? No le enseñaron al pueblo a confiar en la revelación divina, a cimentar nuestra vida, como dice la palabra del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron tempestades, dieron contra aquella casa y la casa no cayó porque estaba fundamentada en la roca, que es la palabra de Dios. No es Pedro, como dicen los católicos. Es la palabra del Señor, la roca. Aquí es donde nosotros tenemos que estar. Es aquí donde dice que vendrían espíritus, demonios, engañadores. Amado hermano, amigo, en los cortos segundos te quiero decir: ciméntate en la palabra de Dios. Entra a la oración y al ayuno, a la vigilia, a la búsqueda divina, para reconocer los espíritus que están haciendo estragos con aquellos que no cimentaron su vida en la palabra del Señor. Dios te bendiga en este día. Fíate del Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Él será medicina para tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Suscríbete. Pasa este mensaje a otros y que tengas un feliz primer día de marzo. Dios te bendiga.